Bienvenidos a Wanda Misterios. Esta noche exploraremos uno de los mitos más antiguos y oscuros de la humanidad, el del vampiro. Seres que desafían a la muerte, beben sangre y podrían seguir entre nosotros. Prepárate, porque la noche apenas comienza. Comencemos. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha temido a las criaturas de la noche. Seres que acechan en la oscuridad, que se alimentan de la esencia vital del ser humano y que parecen desafiar las leyes de la vida y de la muerte. Entre todos los mitos que han recorrido la historia, uno destaca por su universalidad, su misterio y su inmortalidad: el mito del vampiro. Nadie sabe con certeza cuándo nació esta leyenda, pero su sombra se extiende desde las civilizaciones más antiguas. En Mesopotamia, los sumerios ya hablaban de Ekimu, espíritus que se alimentaban de los vivos. En Babilonia, se temía a la Mastu, una criatura femenina que bebía la sangre de los recién nacidos. Y en la Grecia antigua, los relatos mencionaban a Empusa y Lamia, demonios femeninos seductores que atacaban de noche para drenar la sangre de sus víctimas. Pero ¿por qué esta figura aparece en culturas tan diferentes y separadas por miles de kilómetros? ¿Acaso se trata de un simple mito colectivo, o de un recuerdo ancestral de algo que realmente ocurrió? Algunos investigadores del misterio sostienen que los relatos sobre vampiros podrían esconder un fenómeno más profundo. Que no se trata solo de supersticiones rurales, sino de la huella de una raza antigua, una presencia oculta que habría convivido con los humanos desde el principio de los tiempos. Durante la Edad Media, el miedo al vampiro alcanzó su punto más alto. Europa estaba sumida en la oscuridad, la peste y la muerte. En los pueblos de los Cárpatos, la gente creía que los muertos podían regresar de sus tumbas. Se hablaba de campesinos que volvían a caminar por los campos de noche, con los ojos rojos, el cuerpo rígido y la piel pálida. Las aldeas, aterradas, comenzaron a desenterrar cadáveres sospechosos. Y lo que encontraban alimentaba aún más el pánico. Cuerpos que no se descomponían. Corazones que aún goteaban sangre. Rostros que parecían sonreír en medio del ataúd. Los cronistas de la época los llamaron los no muertos. Uno de los casos más famosos ocurrió en Medvegia, en Serbia, en el año 1732. Un campesino llamado Arnold Paole fue acusado de vampirismo tras su muerte. Los habitantes del pueblo afirmaban que su espíritu los atacaba de noche, bebiendo su sangre. Las autoridades austriacas enviaron una investigación militar, y al abrir la tumba, hallaron el cuerpo intacto, con sangre fresca en la boca. El informe oficial conservado hasta hoy describe cómo el corazón de Paole fue atravesado con una estaca y luego quemado. Un simple caso de pánico colectivo o una evidencia de que algo realmente inexplicable ocurrió. Y mientras en Europa el miedo se extendía, en otras partes del mundo existían relatos similares. En Asia, el Yangshi chino, un cadáver que se mueve saltando y chupa la energía vital de los vivos, comparte rasgos con el vampiro europeo. En América, los pueblos indígenas hablaban del chupacabras, una criatura nocturna que atacaba animales y dejaba sus cuerpos sin una gota de sangre. Incluso en África, los Asasabonsam de Ghana y los Impundulu de Sudáfrica eran seres alados que se alimentaban de la sangre humana. Todo apunta a una conclusión inquietante. El mito del vampiro no pertenece a una sola cultura sino a toda la humanidad. Como si en algún punto remoto de la historia todas las civilizaciones hubiesen sido testigos de la misma presencia, el mismo depredador oculto que se alimenta de nosotros desde las sombras. Y es aquí donde el mito comienza a entrelazarse con la historia real. Porque en los archivos de Europa del Este, hay registros de figuras nobles y militares que podrían haber inspirado la leyenda moderna del vampiro. Hombres y mujeres cuya crueldad, sed de poder, y sangre, marcaron para siempre el imaginario colectivo. Uno de ellos fue Vlad Tepes, más conocido como Vlad el Empalador, o Drácula. Un príncipe valaco del siglo XV temido por sus enemigos y venerado por su pueblo. Su nombre, Drácula, proviene de la Orden del Dragón Drácul, una hermandad secreta fundada para proteger la cristiandad de los invasores otomanos. Pero su reputación sangrienta lo convirtió en leyenda. Las crónicas cuentan que Vlad empaló a miles de enemigos y bebía la sangre de sus víctimas como símbolo de poder. Muchos creían que había hecho un pacto con fuerzas oscuras, que la sangre le otorgaba fuerza y longevidad. Fue solo un tirano, o el eco de una antigua raza que aún conocía el secreto de la inmortalidad. El mito del vampiro, desde los templos sumerios hasta los castillos de Transilvania, ha sobrevivido milenios. Pero aún quedan preguntas sin respuesta. ¿De dónde proviene realmente esta obsesión por la sangre? ¿Podría tener raíces biológicas, o incluso, extraterrestres? En la segunda parte de esta historia, exploraremos los casos más inquietantes de vampirismo moderno, los intentos científicos por explicar el fenómeno, y las teorías que sugieren que los vampiros podrían seguir entre nosotros.
Porque la noche aún tiene secretos que no han sido revelados. Y la sed nunca termina. En la primera parte de esta historia, recorrimos las sombras de la antigüedad, desde los mitos sumerios hasta las leyendas de Transilvania. Pero el mito del vampiro no se detuvo en el pasado. A lo largo de los siglos, ha seguido manifestándose, desafiando a la ciencia, la religión y la razón humana. Y algunos creen que todavía hoy camina entre nosotros. Durante el siglo XIX, cuando Europa entraba en la era de la razón, surgió una figura que redefinió al vampiro, el conde Drácula, creado por Bram Stoker en 1897. La novela se inspiró en antiguos relatos de los Cárpatos, pero también en testimonios reales. Cartas, informes médicos y leyendas transmitidas oralmente hablaban de personas que no envejecían, que dormían de día y cuya sola presencia hacía enfermar a quienes los rodeaban. El éxito del libro no solo cimentó el mito moderno del vampiro, sino que despertó una pregunta inquietante. ¿Y si Stoker no había inventado nada, sino que simplemente había recogido fragmentos de una verdad prohibida? En 1922, en el corazón de Rumanía, se registró uno de los casos más desconcertantes del siglo XX. Una mujer llamada Petra Mici, de un pequeño pueblo cercano a Cluj-Napoca, fue acusada por los vecinos de causar la muerte de varios animales del lugar. Decían que la veían caminar por los campos a medianoche con la piel blanca como la cera y los ojos brillando como carbones. Cuando la policía exhumó el cuerpo tras su muerte, encontraron las uñas largas, el cuerpo intacto y restos de sangre en su boca. El sacerdote local ordenó clavarle una estaca y el fenómeno, misteriosamente, cesó. Superstición rural o un eco más de un misterio antiguo que la ciencia no puede explicar. Y los casos no terminan ahí. En 2003, en la ciudad de Nueva Orleans, un grupo de investigadores entrevistó a personas que afirmaban ser vampiros modernos. No por gusto o moda, sino por necesidad. Decían padecer una condición que los obligaba a consumir pequeñas cantidades de sangre humana para mantenerse saludables. La ciencia los clasificó como casos de hematomanía o trastornos psicológicos. Pero los análisis médicos demostraron algo perturbador. Algunos de ellos presentaban niveles anómalos de energía eléctrica en el cuerpo, y una sensibilidad extrema a la luz solar. Podría tratarse de una mutación genética. O de una herencia biológica de una especie más antigua, una especie que jamás desapareció. Hay quienes aseguran que detrás de los mitos del vampiro se esconde un secreto de la élite. Que ciertas sociedades ocultas desde los antiguos cultos mesopotámicos hasta las órdenes herméticas europeas habrían protegido la existencia de una raza híbrida. Una especie que aprendió a prolongar su vida mediante la energía contenida en la sangre humana. El líquido vital como fuente de poder, una idea presente en todas las religiones, desde los sacrificios sumerios hasta los rituales medievales. Y si pensamos en ello, ¿no resulta curioso que el símbolo más poderoso del cristianismo, la Eucaristía, también gire en torno a la sangre? El que beba mi sangre tendrá vida eterna. ¿Era solo metáfora o una verdad antigua disfrazada de fe? Algunos investigadores alternativos sugieren que los vampiros podrían no ser simples humanos modificados, sino visitantes de otro mundo. Seres que llegaron a la Tierra hace miles de años cuando las primeras civilizaciones apenas estaban naciendo. Su aspecto, su necesidad de sangre, su capacidad de regenerarse podrían tener un origen extraterrestre o interdimensional. Y los mitos del pasado serían solo los fragmentos distorsionados de aquel contacto. Podría ser que estos seres se mezclaran con los humanos. Que aún existan linajes ocultos que conservan parte de esa herencia. Quizá esa es la verdadera razón por la que el mito nunca desaparece, porque aún hay quienes recuerdan. Pero la ciencia también ha intentado explicar el fenómeno. Algunos médicos creen que el mito del vampiro surgió por enfermedades reales como la porfiria, que provoca sensibilidad a la luz y decoloración de la piel. Otros mencionan la rabia, que puede causar aversión al agua, agresividad y ataques nocturnos. Y sin embargo, ninguna de estas teorías explica los casos donde los cuerpos parecen resistirse a la descomposición. Ni las historias documentadas de cadáveres con sangre fresca, siglos después de su entierro. Quizá el vampiro no sea una criatura, sino un símbolo. Una representación de nuestra eterna obsesión con la inmortalidad, con la idea de vencer a la muerte. Porque, en el fondo, todos tememos la oscuridad. Y todos, de alguna forma, deseamos lo que el vampiro posee, la vida eterna, aunque tenga un precio. Hoy, en pleno siglo XXI, el mito sigue vivo. Cambia de forma, se adapta, viaja a través de las películas, los libros y las redes, pero siempre conserva su esencia. La fascinación por la sangre, la noche y el poder de lo desconocido. Quizá el vampiro no viva en castillos ni duerma en ataúdes. Quizá camine entre nosotros, oculto tras una sonrisa, un gesto amable, o una mirada demasiado fija en la oscuridad.
Porque al final cada mito tiene un origen. Y toda sombra necesita una fuente de luz. Y mientras la noche cae sobre el mundo una vez más, una pregunta permanece sin respuesta. ¿El mito del vampiro nació de la imaginación humana, o de un encuentro real con algo que no comprendemos? Tal vez la respuesta siga esperando en las sombras. Hola de nuevo, espero que el vídeo de hoy les haya gustado. Si es así, denle like, comenten sobre el tema y suscríbanse. Gracias y hasta pronto.